tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, para dar inicio a nuestro culto de esta tarde. Vamos a iniciar cantando, hermanos, el culto de hoy va a ser maravilloso. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por el privilegio, la oportunidad de estar aquí. Te dice, Señor, te ruego a cada familia que se reúne en este lugar. Suplico, Señor, que sigas bendiciendo con salud, con fortaleza, con ánimo en la vida de cada uno, Padre Celestial, y suplicamos, Señor, que tu poder, tu gracia siga manifestando. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Confiamos en ti y rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe en esta hora. En nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Ahora vamos a cantar, hermanos, el himno número 460, porque Él vive.
35, suenan melodías en mi ser. El Dios del cielo Fuente de la vida eterna. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos, qué bueno que estamos aquí. Mauricio, qué bueno que viniste. Estamos contentos, hermana. Qué bueno que vino, qué bueno que ya está mejor, gracias al Señor. ¿Verdad? Y bueno, Dios les bendiga.
Qué bueno que están aquí. A ustedes. No, hoy quiero decirles que por favor dense la oportunidad de finalizar el culto de felicitar al hermano Iván. Ya nació su bebé, ¿verdad? Ya nació su bebé y aquí nos chismeó Joel, ¿verdad? Está muy contento Joel, está, bueno, ha andado trabajando. Tan contento que está, ¿verdad? Porque nació su hermanita, Lucía Elizabeth. Lucía Elizabeth, muy bien. Entonces, pues, felicidades. Por favor, felicite también a su esposa. ¿Todo está bien? Todo bien, qué bueno, gloria al Señor. Así es que gracias a Dios, ya tienen a su bebé en los brazos también. Y bueno, también quiero agradecer a quienes participaron en el aniversario, hermanos. Gracias por su ayuda, gracias por la dedicación, gracias por el esfuerzo que imprimieron a esto, y la verdad es que estuvo excelentemente bien todo el aniversario. Hubo gente salva, ¿verdad? 2 jóvenes de la Loma se bautizaron, así es que nosotros podemos ir a seguir cada domingo tratando de bautizar creyentes para la gloria del Señor. Y bueno, yo sé que lo más probable es que hermana Betty y hermana Mercedes estarán escuchando allá en la transmisión. Muchas gracias por su ayuda en la cocina, la comida, ¿verdad? Yo vi que todos desfilaron varias veces con el mismo plato hasta donde estaba la mesa de comida, y qué bueno que pues, todos comieron y que ninguno se enfermó. Amén. Todo bien, hermanas, gracias por su ayuda, colaboración en la comida, y gracias por los que cumplieron con su promesa de fe para el aniversario, ¿verdad? Dios es tan bueno siempre, en todo momento, en toda situación. Amén. Así es que gracias al Señor por todo. Y bueno, no se les olvide que necesitamos mantenernos orando y suplicando, y aquellos que trajeron a los invitados a los cultos de aniversario, pues sígueles invitando, sígueles trayendo a la iglesia. Es importante que ellos sigan escuchando y creciendo en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Y mire, vamos a programar para el próximo sábado 27. Vamos a programar una reunión de matrimonios. Sábado 27, Dios mediante. Gracias, el Señor nos permite la vida hasta el sábado 27. Entonces vamos a tener una reunión de matrimonios, así es que prepárese, y luego estaremos hablando acerca de esto durante el transcurso del mes, y pues buscando que haya más matrimonios que se animen, ¿verdad? Amén, hermanos. Pues este es el plan, con la ayuda del Señor. Próximo sábado 27, el pasado 12 o 13 que hicimos la reunión de matrimonios, estuvo muy agradable, fue de traje y comimos bien, ¿verdad? Y se platicó bien, así es que muy agradable. Entonces vamos a buscar ir adelante con eso. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces no se les olvide, estamos en esto, próximo día de mañana viernes, es tiempo de ganar almas, 5:30 de la tarde, es tiempo de ganar almas, y luego el domingo, 10:30 de la mañana, domingo 6 de la tarde, continuamos adelante, siguiendo y adorando y alabando el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y yo creo que ya sigue la predicación porque todos me abandonaron, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 17. Mateo 17. Si lo encontraron, pónganse de pie.
Vamos a ir del versículo 1 al versículo 8. Dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y de aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús solo. Oremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos rogar que nos ayudes en esta hora. Rogarte que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe. Pedirte, Señor, que el poder del cielo nos tome, Padre Celestial, y permites que podamos aprender por nuestra mente y nuestro corazón tu palabra bendita. Ayúdame, mi Señor, mi Dios, a escuchar tu voz. Obra por el poder de tu nombre santo, en Cristo lo rogamos. Amén y amén. Muy bien. Dios habló. Dios habló. Pueden sentarse. Muchas gracias. En Hebreos, el capítulo 1, el mensaje se llama Dios habló. Hebreos capítulo 1, la Biblia dice, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La Biblia dice aquí que Dios nos ha hablado de muchas maneras y que en los tiempos postreros nos habló a través de su Hijo. Nos habló a través de su Hijo. Dios habló. Así es que muchas formas y de muchas maneras el Dios Todopoderoso habla a sus hijos, habla a sus siervos. Y cuando vemos aquí la palabra del Señor, vemos aquí la palabra de nuestro Dios, vemos aquí lo que sucede en el monte de la transfiguración. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a estos 3 discípulos, los llevó aparte a un monte muy alto. Subieron ahí al monte, él tomó a estos discípulos, vengan, síganme, y se fueron con él al monte, dice. Y allá cuando estaban en la parte alta del monte, cuando estaban en la parte alta, dice la Biblia, se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se hicieron blancos como la luz. Entonces ahí estaban en ese momento en el monte, ahí estaba el Señor Jesucristo y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Ahí estaba, ¿verdad?, siendo testigos de lo que estaba sucediendo en la persona del Señor Jesucristo. Su rostro estaba, dice la Biblia, resplandeció como el mismo sol, ¿verdad? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, como la luz. Y dice que cuando esto está sucediendo ahí en la tierra, entonces que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él, ¿verdad? Nosotros entendemos que Elías, que Moisés y Elías, pues había muchos años que ya habían partido con el Señor. Ustedes y yo recordamos de estos 2 hombres, es que
el Señor los llevó al cielo. Amén. A Elías lo llevó al cielo, ¿verdad? Asómate, Joel. A ver, tú, Alejandro. A ver quién llegó ahí a la puerta. Si es aquí o no. Entonces, recordamos entonces que Moisés y Elías, estos dos hombres, habían sido llevados al cielo vivos, ¿verdad? Vivos por el Señor. Amén. Ahora, estos dos aquí están apareciendo en este monte, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Estoy inquieto porque no sé si se platicó Paulina con ustedes. ¿Iba a venir hoy? ¿Sí? Muy bien, ahí ponte atento, a ver si llega ahorita Paulina. Le he estado insistiendo. ¿Sabes quién es Paulina? ¿Sabes quién es Paulina? Bueno, pues ahí esperamos. Así es que, entonces, eso precisamente es lo que estaba sucediendo. Entonces, ustedes y yo lo estamos platicando aquí bien tranquilo, ¿verdad? Bien tranquilo, pero imaginen lo que está sucediendo ahí. Imaginen lo que está sucediendo ahí en el monte, el Señor Jesucristo con su rostro como el sol, sus vestidos como la luz, ¿verdad? Y ahí están los discípulos, ahí está Pedro, Jacobo y Juan, ahí están, pero de repente, mientras esto está sucediendo, aparece Moisés y Elías, aparecen en la escena, aparecen ahí, ¿verdad? Hablando con el Señor Jesucristo. Estos dos que ya muchos años atrás habían sido llevados al cielo. Y si recordamos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Elías fue tomado en un torbellino y también que de Moisés nunca se supo dónde quedó la sepultura, porque lo más probable es que el Señor se lo llevó, ¿verdad? Se lo llevó. Así es que ahora los dos están ahí hablando con el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿verdad? Como sucede siempre que hay una reunión, alguien tiene una buena idea. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea que era claro que Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo perfectamente, estaban conociendo perfectamente a Moisés y a Elías. Es decir, ni nada que ver, ni eran contemporáneos, ni jamás los habían visto, pero ahora al verlos ahí, ellos saben que son Moisés y Elías quienes están hablando con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aún la cosa se pone todavía más emocionante, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Ahora no solamente está el rostro resplandeciente del Señor Jesucristo, sus vestidos blancos como la luz, no solamente está ahí Moisés y Elías apareciéndose, pero ahora una nube viene y los cubre, y desde la nube se oye la voz de Dios diciendo: Este es, señalando a Jesucristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. A él oír. Ahora, entonces imaginen la escena todavía mucho más tremenda, mucho más emocionante, mucho más, ¿verdad? No hay manera de describirlo. Así es que ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice: a él oír. Se escucha la voz de Dios hablando a aquella gente en el monte. Dios hablando no solamente con Jesús, no solamente con Moisés y con Elías, hablando también con Juan, con Jacobo y con Pedro, ¿verdad? Hablando con ellos ahí, ¿verdad? Y ellos inmediatamente, al versículo 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, ¿verdad? Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos, no temáis, ¿verdad? Dios habla, ¿verdad? Dios sigue hablando y Dios sigue respondiendo. Uno de los asuntos importantes en el cristianismo, estimados hermanos, es que estamos convencidos que Dios sigue hablando a su pueblo, a sus hijos. Dios nos sigue hablando. Y también uno de los asuntos que nos deberemos de hacer entender es que también hoy, cada día, hay más incredulidad, hay menos gente creyendo, ¿verdad? Y escuchando
la voz de Dios. De repente, como creyentes, como cristianos, como gente que creemos que Jesucristo, Dios, nos está hablando continuamente, parece que tenemos la mente, el corazón tan lleno de tantas cosas, tan lleno de tantas preocupaciones, tan lleno de tantas situaciones, ¿verdad? A veces justificadas, a veces injustificadas, pero al final de cuentas estamos llenos de toda esta clase de cosas que no nos dejan oír la voz de Dios. No nos dejan oír la voz de Dios. A través de la palabra de Dios podemos ver que el Señor tiene trato con sus hijos, tiene trato con aquellos que Él elige. Por ejemplo, veamos aquí en Éxodo, el capítulo 19. Éxodo 19. ¿Lo encontramos? Dice la Biblia, Éxodo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, ¿y qué dice? Y Dios le respondía con voz tronante. Dios le respondía con voz tronante. Entonces, a través de toda la Biblia, toda la palabra de Dios, podemos encontrar que el Señor Dios Todopoderoso tiene trato directo con los hombres, tiene trato directo con las personas. Y básicamente el cristianismo es un trato directo con Dios. ¿Está haciendo? Un trato directo con Dios. No es una religión, no es una religiosidad, no es un asunto de que como religiosos, por ejemplo, los religiosos católicos van primero al sacerdote y luego el sacerdote, ¿verdad?, se dirige a sus ídolos y luego después hacia Dios. Entonces, esa es la manera. Pero no, el cristianismo es un trato directo con Dios. La gente que adora ídolos, ¿verdad?, que adora imágenes, pues primero se pone en contacto con la imagen y luego después la imagen se supone que lo va a poner en contacto con Dios. Se supone, ¿verdad? Se supone, pero eso es una suposición. Pero la Biblia dice, a través de la Biblia podemos encontrar. Si ustedes recuerdan que en el huerto del Edén, el Señor desciende al huerto del Edén y empieza a hablar. Ahí dice la Biblia, todas las tardes venía y hablaba con Adán del huerto y de lo que estaba haciendo. El día que comen de la fruta que se les prohibió, el Señor viene y habla con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viene y habla con Adán. ¿Qué pasó? Entonces, lo que nos dice la palabra de Dios, que Dios, a través de la Biblia, es un Dios que siempre está buscando tener relación personal con los hombres, con la gente en este mundo, con la gente en este mundo. Y esa es la razón por la que el Señor, a través de su palabra, nos muestra que esto es verdad. Génesis, en Éxodo, ¿verdad? Ahora veamos Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 5. Dice la Biblia, 5:22 de Deuteronomio. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Las cuales me dio a mí. Ahí está diciendo, Dios habló por medio del fuego, por medio de la nube, por medio de la oscuridad, a gran voz, dice la palabra del Señor. Entonces, una cosa que tenemos que entender, a veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué hay diferencia? ¿Qué es de diferente? Yo voy a mi iglesia, yo voy a mi esto, yo voy a mi... Pero ¿qué es de diferente? ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿Por qué unos son bautistas? ¿Por qué otros son católicos? ¿Por qué otros son estos? ¿Por qué otros son aquellos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos por la palabra de Dios que Dios, a través de Cristo Jesús, nos habla personalmente. Nos habla cada uno en lo personal. Cada uno en lo personal, y la mayoría de los grupos religiosos, si no es que todos, no creen ese asunto, y cuando lo creen, lo mencionan como un asunto de temor, como un asunto de favor, como un asunto, pero la Biblia nos dice que ese es el trato que Dios ha querido tener con los hombres todo el tiempo, desde el principio de la creación, Ahora vean Deuteronomio, el capítulo 18. Y el versículo 15.
18:15 de Deuteronomio. ¿Están ahí, hermanos? Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. Entonces dice la palabra del Señor que lo que sucedió allá en el monte Sinaí, cuando estaba Dios hablando con el pueblo a través del fuego, a través de la gran luz, de la gran nube, la gran oscuridad, dice que el pueblo se asustó tanto que dijeron: no hable Dios con nosotros. No hable Dios con nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, Dios hablando a Moisés, diles que les voy a levantar un profeta igual que tú. Un profeta en el cual voy a poner mis palabras. En el cual voy a poner mis palabras, ¿verdad? Voy a poner mis palabras directamente en él. Y por eso cuando vemos el monte de la transfiguración, vemos al Señor Jesucristo transfigurado, vemos ahí a Moisés y a Elías, vemos ahí a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿verdad? Escuchen una cosa interesante. Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento. Pedro, Jacobo y Juan representan el Nuevo Testamento. ¿Está haciendo? Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Pero Pedro, Jacobo y Juan representan el nuevo pacto entre Dios y los hombres. El antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, eso es precisamente lo que el Señor estaba haciendo ahí. Y en medio de todos ellos desciende el Señor en la nube y empieza a hablarles diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, escúchelo a él, escúchelo. Y luego el Señor dice aquí: y el que no lo escuchare a él, el que no lo escuchare a él, dice: yo le pediré cuentas, yo le pediré cuentas. Pero vamos, miren, ahí en el libro de Job. En el libro de Job, en las partes sumamente importantes, claves, dice Job capítulo 38 y versículo 1. Dice 38:1 de Job: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tu lomo, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces, nuevamente a través de Job, Dios habla a Job. Dios le habla a Job, le habla personalmente. Dios está interesado precisamente en el trato de cada uno con cada uno de nosotros. En el Salmo 81, en el Salmo 81, dice el salmista: en la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Sigue hablando el Señor: oye, pueblo mío, te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Versículo 10: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Yo la llenaré. Ahí está Dios respondiendo al salmista en el libro de los Hechos. Vean el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. En Hechos, el capítulo 3. Dice la palabra del Señor ahí, Hechos 3:22.
Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será desarraigada del pueblo, ¿verdad? Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Se convierta de su maldad. Así es que, miren, a través de todo el Antiguo Testamento, el Dios del cielo tiene trato, tiene relación con cada uno de los creyentes en lo personal. Y le digo entonces, esos creyentes, ahora que están en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, pues de ellos precisamente, dice la Biblia, era quien dieron la ley y trajeron los profetas, y entonces ahí están representados. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos salva. Vean lo que dice Mateo capítulo 3. Entonces entendemos, Dios sigue hablando, Dios quiere seguir hablando a cada uno. Dice, el que no lo atienda, ¿verdad? Entonces se le ha llamado a cuentas. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Otra vez dice la Biblia: y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean ahora Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Nuevamente Marcos da testimonio de esto, diciendo: y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? Ahora el capítulo 9 de Marcos. El versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oír. A él oír. Así es que, mi hermano, mire, una cosa de la cual debemos estar completamente enterados y convencidos es de que Dios quiere hablarle a cada uno de nosotros. ¿Sabe que es bien tremendo? Es bien tremendo que ustedes y yo como padres les hablamos a los hijos, ¿verdad? Les hablamos. Y parece que escuchan, pero luego parece que no entendieron nada. ¿Cierto o no es cierto? Y es frustrante para uno como padre. Y más, cuando se vuelve a presentar la oportunidad, decimos: pero es que ya te había dicho, ya te había explicado, una y otra vez te había explicado, una y otra vez te había dicho. Y sin embargo parece que no se entendió. Pero ahora entiendan, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero creo que estamos peor que los chamacos, ¿verdad? Dios que peor nos habla y estamos peor que los chamacos, porque parece que no estamos escuchando, y parece que si escuchamos no entendemos, aunque decimos que amén. ¿Verdad que sí? Aunque decimos amén. Parece que no hay, ¿verdad?, manera de que nos pongamos atentos a lo que el Señor Todopoderoso está diciendo en nuestras vidas. Y de repente, otra cosa que nos pasa es que Dios nos está hablando, pero parece que es tan difícil, es tan duro, es tan difícil hacer lo que el Señor del cielo nos manda, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad?, en el mismo pensamiento, en el mismo asunto, los hijos parece que se les hace tan difícil. Y uno como padre dice: oye, pero si no te estoy diciendo nada difícil, si no te estoy diciendo nada del otro mundo. Sin embargo, no hay respuesta. Allá en el Evangelio según San Juan, dice:
El Señor Jesucristo está anunciando su muerte. Dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí habían oído la voz, decían que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado, ¿verdad? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el príncipe de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado a la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero miren nada más otro asunto también muy interesante. Está en el momento en que el Señor Jesucristo está a punto de ir a la cruz del Calvario. Está atribulado completamente. Está en el sufrimiento. Dice otro evangelio que era como si estuviera sudando grandes gotas de sangre. Como si estuvieran cayendo grandes gotas de sangre. ¿Verdad? Por lo tremendo que era este momento. En ese momento ora. Está tan turbada, está turbada mi alma, dice. ¿Y qué diré, Padre, sálvame en esta hora? Pero dice, no, Padre, que glorifica tu nombre. Y dice, en ese momento se escucha la voz de Dios diciendo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sabe qué tremendo e interesante, verdad? Porque en el momento tan difícil, en el momento tan duro en el que el Señor Jesucristo estaba pasando, aún sabiendo que Él es el mismo, ¿verdad? Está sufriendo en su carne, 100% carne, está sufriendo, padeciendo para ir a la cruz del Calvario, y habla y ora a Dios, y Dios le responde. Dios le responde tal cual, ¿verdad? Qué tremenda situación, qué tremenda situación. Hay tantos momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros, y luego muchas de las veces no oramos, no rogamos al Señor, no pedimos ayuda, ¿verdad? Y es la manera, es la forma como pudiéramos escuchar a Dios decirnos, yo soy contigo, no te dejaré ni te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. Por eso el Señor dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oí, a Él oí. Hoy el mundo está queriendo escuchar, todo el mundo quiere escuchar hoy, no a Cristo, no la palabra, pero todo el mundo quiere escuchar. Hoy se escuchan voces por todos lados, de todos colores y de todos sabores. Se escuchan, ¿verdad?, sabiduría de tanta gente a través de las redes sociales, a través de la televisión. Tanta gente tan sabia que a través de las redes sociales ha salido. ¿Cierto o no es cierto? Ya no sé, ya no hay nada, no hay nada que se pueda ignorar. Ya todo se sabe a través de las redes sociales. Tú pregúntale a Siri, pregúntale a Google, dile ok Google, y todo se va a saber, ya todo sabe. Lo único que no se está escuchando es la voz de Dios. La voz de Dios. No se está escuchando la voz del cielo. No se está escuchando la voz de aquel que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo hace. Le digo, todo el mundo tiene dónde consultar, dónde buscar, dónde preguntar, a quién preguntar. Todo el mundo, excepto al Dios del cielo. Excepto al Dios del cielo. A Él oí, dice Mateo capítulo 17, versículo 15. ¿Qué quiere el Señor que oigamos? ¿Qué quiere que oigamos? ¿Qué es lo que Jesucristo nos está mandando? ¿Qué es? Hermanos, pónganse a pensar, por favor, a meditar. ¿Cuál es su cristianismo? ¿Estás siguiendo? ¿Cuál es tu cristianismo? Yo soy cristiano, decimos, la gente nos pregunta, ¿eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero ¿cuál es tu cristianismo? ¿Sabe cuál es el cristianismo? Oír y seguir la voz de Cristo. Y en ese aspecto, en ese asunto, ¿cómo estamos con nuestro cristianismo? Oír y seguir la voz de Cristo. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Oír y seguir la voz de Cristo. ¿Qué tan cristiano eres? ¿Qué tan cristianos estamos siendo? ¿Verdad? Allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, dice,
Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que le quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. El asunto es que el Señor estaba hablando con la gente y la gente decía, no es cierto, es mentira. Lo apedreaban y la razón por la que le llevaron a la cruz del Calvario, porque se hacía igual que Dios. Decía que Dios era su Padre, haciéndose igual que Dios. Ahí en Juan 12:21. Perdón, 12:45. Versículo 44 del capítulo 12 de Juan dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanezca en tinieblas. Ahí el Señor Jesucristo entonces está diciendo, Él es Dios, que Él es el Todopoderoso. Él quiere que nosotros entendamos y creamos que Él es el Dios Todopoderoso. Que Él es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Que Él es el juez de esta tierra. Que Él es el dador de la vida. Que Él es el que tiene todas las cosas en su control. Que Él es el que es la puerta. Que Él es el que es el pan de vida. Que Él es el que es la vid. Ustedes recuerdan lo que dice Juan 14. Ahí Juan 14. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estimados hermanos, es un tremendo privilegio decir que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque entendemos ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón. Es un tremendo privilegio decir que si Dios es nuestro Padre, entonces Él nos escucha y nos responde. Es un tremendo privilegio entender que ahora Él manda, Él habla y nosotros obedecemos. Nosotros obedecemos. La vida de cada uno de nosotros se va a ir tornando, se va a tornar más difícil. La vida de cada persona que dice que cree se va a tornar más difícil y más difícil si decimos que creemos, pero no obedecemos ni hacemos lo que el Señor manda. ¿Está siguiendo o no está siguiendo? Porque esta cuestión, este asunto, le digo, Él está hablando de que Él es Dios, de que Él es el dador de la vida, de que Él es el juez, de que Él es la vida eterna, ¿verdad? De que Él es la puerta, de que Él es el pan, de que Él es la vid. Él es la verdad. Es la verdad. ¿Cómo estaríamos, cómo buscaríamos la manera de provocar a aquel que es el Dios Todopoderoso? ¿Ha pasado por su mente? ¿Ha pasado por su mente que la actitud que tenemos muchas ocasiones provoca al Dios del cielo? ¿Ha pensado en esto alguna ocasión? Que lo que hacemos, que lo que vivimos, que lo que hablamos, aún lo que pensamos y sentimos provoca a Dios, si no está de acuerdo a su palabra. ¿Se ha pensado en eso o no ha pensado en eso? Porque cuando no estamos conscientes de esta situación, estamos pensando que solamente vamos a venir a ver a Dios al templo, como la gente religiosa, ¿verdad? ¿Sí? Es por eso que los borrachos inventaron esa clase de cosas, que dijeron, ay Diosito, si borracho te ofendí, pues ya en la cruda me sales de bien. Por eso inventaron, porque pensaban que iban a ver a Dios a un retablo, ahí en un lugar. Pero mientras no estaban en ese lugar, no estaba Dios ahí con ellos. Estaban allá afuera y ¿verdad? Y iban acarreando y guardando y echándole a la mochila. Y ya cuando venían, entonces, a la presencia. Pero usted y yo, que hemos confiado en Cristo Jesús como el Señor y Salvador todos los días, sin faltar uno solo, el Señor está con nosotros. Y nos escucha. Y nos ve. Y se ofende. Se ofende cuando estamos
haciendo y diciendo las cosas que no son a favor. Cuando nuestras acciones están en contra de Dios, entonces Él dice, si yo soy el Padre, ¿dónde están los que me aman? ¿Dónde están los que me obedecen? Dios habla. Y si habla, tiene la capacidad de escuchar. Uno de los días en el aniversario, dije también esto: Dios se angustia en nuestras angustias. Dios se angustia. Pero mire, la manera de vivir una vida que realmente no da testimonio de esto, que vivir una vida que realmente no alaba, no glorifica a Dios, que no demuestra que no cree realmente en el Dios Todopoderoso, es alguien que vive, que habla, que camina sin tener en cuenta que Él dijo: yo te oigo, yo te veo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el que hace todas las cosas. Así es que sí, es una tremenda bendición ser hijo de Dios. Es una bendición tremenda que Dios nos hable. Es una bendición tremenda que Dios nos escuche. Es una bendición tremenda que Dios nos bendiga. Porque para eso sí estamos puestos, ¿verdad? Que caigan las bendiciones, eso sí, queremos que caigan. Pero no olvidemos, si Dios oye, si Dios habla, si Dios ve, entonces también tiene en su mano, es el que disciplina, tiene en su mano la vara para disciplinar, ¿verdad? Dice el Señor que el que recibe por hijo lo disciplina, lo azota. Así es que, mi hermano, es una tremenda bendición, porque el Señor manda. Entonces lo que Él quiere que nosotros hagamos es que vayamos, vivamos esta vida, primero en lo personal, vivamos esta vida de escuchar, de hablar con Dios, de tener en cuenta que nos escucha, que nos ve, y de también tener en cuenta que la gente en este mundo necesita escuchar acerca de ese Dios tan personal que usted y yo tenemos. Amén. Acerca, la religión es tener un Dios para todo el pueblo, para toda la gente. El cristianismo es tener un Dios personal. Personal. Cada uno de nosotros nos ve nuestros pensamientos, ve nuestro corazón. Entonces, en ese sentido, con ese pensamiento, con esa situación, deberemos estar conscientes de lo que el Señor Dios Todopoderoso es para nosotros. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. A Él oír. Óiganlo, obedézcanlo, síganlo. Por eso el Señor dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es importante entonces que usted y yo vayamos, testifiquemos, le digamos a la gente acerca del Salvador Jesucristo. El mundo sigue yendo al infierno, amén, hermanos. Hoy más que nunca. Esto no para. ¿Sí? La gente se retira de Dios por causa de la pandemia, pero se acerca al infierno por causa de la pandemia. Se retiran de Dios para acercarse al infierno. ¿Cierto o no es cierto? Ya un año completo de pandemia, ¿verdad? Y el pecado sigue desbocado, creciendo. No solamente eso, entre la gente del pueblo, entre la gente que no conoce a Cristo, pero la gente que conoce a Cristo ha tenido el pretexto, ¿verdad?, de esa enfermedad, de ese asunto, para apartarse de Dios. Nada más triste, más malo. Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha dejado de escuchar. Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de obrar en la vida de cada uno de aquellos elementos. Así es que, hermanos, yo creo que con arrepentimiento en su corazón deberemos entonces clamarle al Señor y rogarle que Él nos ayude, que Él se manifieste, sabiendo que Dios habla, sabiendo que Dios escucha,
sabiendo que Dios ve. Gracias a Dios por tantas y tan ricas bendiciones. Es lo que recordamos, ¿verdad? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Recordamos que el Señor ha sido tan bueno, recordamos que el Señor nos ha dado tantas y tan grandes bendiciones, pero no tenemos que dejar pasar por alto el hecho de saber que Dios es un Dios personal para cada uno de aquellos que creemos en Él, ¿verdad? El que no cree, dice, llegará el día que se enfrente no a un Dios bondadoso, generoso, sino a un juez implacable. A un juez implacable que no tenga ningún ápice de bondad para decir las últimas palabras. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Terribles palabras, porque ya no habrá nada que haga diferencia a ello. Así es que no se olviden, ese es el asunto importante. Dios habla, Dios quiere hablarle a usted. ¿Cómo le habla a Dios a usted? A través de su palabra. ¿Cómo nos habla? A través de la predicación. ¿Cómo nos habla? A través de estar en oración, rogándole, suplicándole, que nos ayude a obedecerle. Amén. Amén. Que nos ayude a obedecerle a Él. Hoy todavía es el tiempo. Mañana, no lo sé. ¿Verdad? Bástele a cada día su propio afán, su propio mal. Todavía es el tiempo diciendo, Señor, perdóname. Ayúdame a escuchar tu voz y obedecer. Puestos de pie, Padre, gracias. Gracias, mi Señor, mi Dios, por tu palabra bendita. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Te rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, que tú obres con tu poder y con tu gracia, Señor. Y tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu bendita palabra. Hay muchas cosas que escuchamos y hay muchas cosas que estamos oyendo. La mente está ocupada, el corazón está ocupado. Lo más terrible, Señor, es que estamos ocupados oyéndonos a nosotros mismos. Lo más tremendo es que estamos tan ocupados oyendo nuestras propias quejas, nuestra propia condición, nuestra propia situación. Y olvidamos que tú eres Dios, que todo lo oye, que todo lo puede, que tú hablas, que tú quieres conducir nuestras vidas. Que tú eres un Dios gloriosamente misericordioso, que tú eres un Dios de gracia, un Dios de verdad, de gloriosa misericordia. Ayúdanos, Padre Celestial, y permite que en esta hora, por causa de tu palabra, podamos, Padre Celestial, recordar, podamos, Señor, meditar y podamos entender. El cambio y la transformación en la mente y el corazón no sucede por buenos deseos, sino sucede por escuchar, leer, recordar y aplicar tu palabra en nuestras vidas. A pesar de mí mismo, a pesar de lo que me rodea, a pesar de las cosas y barreras que yo mismo me creo y he levantado. Obra con el poder del cielo, Señor, con tu palabra en mí. Habla a cada corazón aquí, como tú sueles hacer. Háblanos, Padre Celestial. Ayúdanos a levantarnos de donde nos hemos tirado por causa del pretexto que sea. Ahora, mi Señor, mi Dios, y manifiéstate y glorifícate. En ti está la ayuda, en ti está el poder, en ti está la bendición, en ti está la gracia. Sin ti, Padre Celestial, la verdad, no podemos hacer nada. Podemos decir que somos creyentes, pero nuestras vidas denotan lo contrario. Toma el control de cada mente, de cada corazón, de cada espíritu, Señor, y por favor te ruego, dirígenos hacia ti. Dirígenos siempre, Señor, sus pensamientos hacia tu grandeza, hacia tu bondad y hacia tu gloriosa misericordia. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser nuestro Padre, nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno con tu bendita presencia en nosotros. En Cristo rogamos y deseamos todo. Amén.
vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de este culto y vamos a cantar el coro Cada Día con Cristo. Padre Celestial, a tu palabra. Te ruego que por favor nos despidas de este lugar con tu bendición, tu buena mano sobre tu presencia nos siga acompañando, Padre Celestial, a cada uno, y oramos que bendiga los diezmos y las ofrendas, y otra vez gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Todo te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos.